para todas y para todos. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio en el marco de la FICO, en el pabellón de Bogotá, donde hoy vamos a tener un conversatorio muy interesante alrededor de unas apuestas bien interesantes que viene desarrollando el Instituto para la Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico, alrededor de algo que ustedes están viendo aquí en un tablero, que se llama calidad de vida escolar y la gramática del saber escolar. Dos conceptos que hay que comenzar seguramente a trabajarlos, cada vez a entenderlos y a comprenderlos un poquito más, y que hacen parte hoy de las estrategias que el Instituto tiene desarrollando con los maestros, las maestras de toda nuestra ciudad, de gran parte de nuestra ciudad. Hoy nos acompaña realmente creo que un par de ponentes y una moderadora maravillosa. Te voy a presentar primero a la moderadora, Yolanda Pineda, la subdirectora académica general del instituto, quien está en compañía de dos profesores, creo que expertos en la materia con una alta trayectoria, que yo solo voy a mencionar sus nombres, pero que seguro la gran mayoría de ustedes los conocen. Alejandro Álvarez, que creo que yo no voy a contar mucho el palmarés de Alejandro, lo mismo que de Jaime Parra, dos personas que desde el año pasado vienen acompañando el diseño de esta estrategia, de estas estrategias fundamentales realmente para la transformación educativa y como fruto del resultado de procesos de investigación e innovación y de ese saber pedagógico que los maestros y las maestras pues sabemos que lo vienen aplicando en sus instituciones educativas. Yo no quisiera demorarme más, agradecerles a todos los presentes y seguramente a todos los visitantes que nos puedan acompañar en este espacio. Yo mismo te doy la palabra para que iniciemos este gran conversatorio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Buenos días todavía para todos y todas y para las personas que nos van a ver en diferido. Qué bueno que puedan estar acompañándonos en tiempos no reales en esta discusión que vamos a tener el día de hoy en torno a calidad de vida escolar y gramática del saber escolar. Dos lentes, podríamos decir, dos formas de abordar de una manera alterna la comprensión de la escuela desde las dinámicas y desde la incorporación de la investigación, la innovación y la tecnología, que son de alguna manera el pilar en nuestro programa de investigación para el desarrollo pedagógico que viene en este periodo de gobierno de poder como recabar lo que el IDEB ha hecho durante sus 30 años, viene hecho de la mano con las maestras y los maestros en términos de investigación, de innovación pedagógica, de pensar y reflexionar la escuela desde ese saber que los maestros y las maestras construyen en la cotidianidad. Y en esa línea, para este periodo de gobierno, como contarles brevemente que justamente hicimos como un balance de toda esa producción investigativa del IDEB en esos 30 años para poder establecer dónde podíamos sumar en este periodo de gobierno con nuestros proyectos, nuestros programas, nuestras estrategias, para sumar mucho más al desarrollo pedagógico de la ciudad de la mano de las maestras y de los maestros. Por supuesto, directivos docentes. En ese sentido, nosotros encontramos que el IDEB ha hecho un fuerte aporte a la ciudad en términos de promover ese saber pedagógico que tienen los maestros y las maestras, y nuestra apuesta sigue siendo esa, ¿cierto? Seguir posicionando ese saber que solamente se da desde el ejercicio de la práctica pedagógica, pero que es necesario también empezarlo a colocar en interlocución con otras formas de producción de conocimiento, para legitimarlo, para ponerlo en discusión, en tensión, para poder de alguna manera también contar con otros elementos que permitan que esto que pasa en la escuela también sea comprendido en otros marcos, en estos otros marcos, actores del ecosistema educativo de Bogotá y, por qué no, del país y de la región. Esa es un poco la apuesta que tenemos. En el IDEB, ustedes recordarán, el IDEB es un instituto descentralizado, tenemos autonomía administrativa, técnica, pero estamos articulados
al sector para poder aportar desde la generación de todo este conocimiento a la toma de decisiones también de la política pública en esos diferentes niveles en que se toman las decisiones. Por supuesto, por aportar a las escuelas en su vida cotidiana y sus dinámicas contextuales, etc. En ese sentido, entonces, hemos trazado hoy este conversatorio para poder ampliar de qué se trata esa apuesta, en qué consisten esos lentes, ¿cierto?, de una entrada distinta a la escuela, para poder promover o para aportar también en la promoción de un desarrollo pedagógico que acoja los saberes, las reflexiones, todos esos elementos contextuales que están allí escritos en los territorios y que podamos sacarlo. Inscribirlo mucho en la escuela, por supuesto, sí, es como un ala, digamos, de la empresa que tenemos, pero también que ese saber empiece a permear otros espacios de la ciudad, ¿sí? El barrio, la localidad, la misma ciudad, y que pueda ser conocido también, discutido y que aporte a otros escenarios y actores en nuestro entorno y en nuestro mapa ecológico en la ciudad. De eso se trata este conversatorio el día de hoy. Para ello nosotros hemos formulado un programa, hemos formulado un programa de investigación para el desarrollo pedagógico que busca precisamente desde una perspectiva de gestión de conocimiento cómo hacer que todo lo que se produce en el espacio educativo de los colegios oficiales por vía de la investigación, de la innovación y la tecnología pueda ponerse al servicio de otros actores, de los mismos actores de la escuela, de la política, de las universidades, de los centros de investigación, los observatorios, ¿cierto?, de estos otros que también trabajan por generar mejores condiciones para el aprendizaje y el desarrollo de los niños y las niñas de la ciudad. Ese es nuestro contexto, esta es nuestra gran apuesta. Hay, digamos, énfasis que tenemos allí, estamos haciendo una gran apuesta a lo territorial, ¿cierto? Que es como una clave que vamos a estar permanentemente mencionando, como eso que es propio de cada barrio, de cada localidad, hace y traza unas formas distintas de ser escuela, como también queremos pasar o impulsar un trabajo mucho más colectivo desde la institucionalidad, que la investigación y la innovación no se hagan por maestros y maestras de manera individual, sino que toda la institución esté girando en torno a un reflexionar permanente en el que cada uno de los actores de esa comunidad educativa se sienta vinculado, participe, tenga un lugar de enunciación y sea tenido en cuenta en los procesos de transformación. Y que todo eso que nos pasa en la ciudad, ¿cierto?, en términos de esos problemas sociales que le llegan a la escuela, pues también sean también tramitados de la mejor manera y sean tenidos en cuenta tanto por los actores de esa comunidad educativa como en los actores de la política pública en la ciudad y en el país, ¿por qué no? Ese es nuestro gran encuadre y creo que ahí empezamos entonces nuestra presentación, nuestra discusión para poder ampliar precisamente de qué se tratan estos dos conceptos, ¿sí? Y cómo en el devenir de esta conversación vamos a ir identificando cómo eso se transforma en acción, en práctica pedagógica, en transformación, cómo se articula toda esta mirada y todo este abordaje de la escuela en una cotidianidad que transcurre en esos contextos particulares. Entonces, no sé si tú quieras empezar, Jaime, ya tengo la palabra, con este gran concepto de calidad de vida escolar, ¿no? ¿Qué es eso de la calidad de vida escolar? ¿Cómo qué diferencias tiene este concepto con otros que se han venido trabajando en el marco del sector educativo? ¿Sí? ¿Y cómo le aporta este gran concepto al desarrollo pedagógico? Muchísimas gracias, Nisme. ¿También? Bien pegado. Muchas gracias. Hace muy poco yo conversaba con un colega que es secretario de Educación de un municipio del suroccidente de Colombia, Aymar. El segundo nombre de él es Alirio, no les voy a decir nada más. Y le preguntaba a él, pues, que había formulado como su plan de desarrollo de la educación para el municipio y para estos colegios,
que están allí con muchas dificultades educativas, pero no solamente dificultades educativas, es decir, que se rajan en matemáticas o que se rajan en lenguaje, sino con problemas muy fuertes que viven en sus entornos, pobreza, violencia y otros más. Entonces le decía a Lirio, pues cuénteme qué es lo que va a hacer usted para mejorar la calidad de la educación en su municipio. Él se quedó pensando un poco y me dijo, ¿tú qué crees que debería hacer? Pues me pasó la pregunta a mí. No, pero tú qué formulaste en el plan de desarrollo que tenía el municipio. No, yo pues lo que dije fue que íbamos a mejorar la calidad de la educación en los colegios del municipio y lo que puse como indicador fue mejorar los resultados de las pruebas Saber 11. Ah, muy bien, Alirio. Pero yo estoy un confundido, me decía Alirio. Jaime, pues, por eso estamos hablando acá. Es más, yo voy a pagar la cena, pues para que usted me ayude a resolver el problema de cómo mejorar la calidad de la educación de los colegios de mi municipio. Alirio es un buen tipo. Ha sido educador durante muchos años, también como yo, de matemáticas. Y él ha enseñado en los cursos 10º y 11º, y tiene la tentación pues de que lo que hagan los profesores en matemáticas, en física y a uno en lenguaje en 10º y 11º, y de pronto con una ayuda adicional, por ahí una empresa que los entrene un poquito para ver cómo resuelven las pruebas Saber 11, él podría distinguirse en Colombia en su trabajo. Entonces, cuando me dijo esto de los resultados de las pruebas Saber 11, yo le dije, bueno, ¿y qué con los niños de tercer grado? Y los chiquiticos que están en primer grado. Tú estás proponiendo que el chiquitico que está en primer grado espere 11 años cuando se gradúe, si logra graduarse, si llega hasta ese momento, tenga magníficos resultados en las pruebas Saber 11, es decir, en el 2036. Me dijo, no, esto es como para los grandes. Y seguimos conversando. La siguiente pregunta que yo le hice me miró un poco como con medio enojo. Y le dije, ¿y usted cuánto va a invertir en eso? Me dijo, no, pues el presupuesto que tengo en el municipio, usted sabe que me llegue para funcionamiento, para pagarle a los profesores, para pagarle el agua a los colegios, para hacer todo eso. Es decir, lo que le gira a la nación, a ellos fundamentalmente se va en funcionamiento. Y tengo algo ahí en la conversación con el alcalde para pagarle a algunas personas que me ayuden a mejorar los resultados de las pruebas Saber 11. Pero él seguía ahí como dubitativo consigo mismo si ese era el plan que realmente iba a cambiar la educación en su municipio, el suroccidente colombiano, con un mar lindo al frente, y que eso iba a ser significativo para Colombia. Entonces, cenamos, a la segunda cerveza y ya nos inspiramos un poco más. Y entonces yo le decía lo siguiente, mire, cuando uno se hace la pregunta sobre inversión, cuando tiene algún cargo de autoridad, por ejemplo, que es secretario de Educación, que maneja algún presupuesto, o ministro, o alcalde, que puede asignar unos recursos en privilegio para la educación, uno generalmente utiliza un tipo de ecuación que no es única, pero ayuda. Y esta la llaman la función de productividad educativa. No ecuación, pensémosla más bien como una función. Yo soy matemático, como podrán ver, no los voy a tratar de maltratar mucho, pero algo sirve. Entonces, en esa función de productividad educativa, pues a un lado, imagínense, hay un igual en el centro, a un lado hay como unos signos que representan algo. Uno de los signos, el primero que aparece allí, vamos a llamarlo A, ¿sí? El signo A hace alusión a una cantidad, digámosle, de cualidades que puede tener el estudiante y que influyen en sus resultados, en sus desempeños académicos. Cualidades del estudiante, por ejemplo, motivación, por ejemplo, que no lo creo, que es muy inteligente, más inteligente que otros, o por qué no decirlo, de pronto también tiene un recurso cultural importante con sus familias. Es decir, tiene una historia que influye en la manera
cómo en determinado momento obtienen un resultado o una calificación en el colegio o aún en los resultados de las pruebas A11. Eso nos va diciendo la ecuación, está ese factor. A eso súmele otras cosas. A lo que le suman enseguida, que es muy, muy importante, lo llaman factores institucionales educativos. Y generalmente ahí resaltan uno, maestros. Entonces, por un lado tenemos lo que pertenece al estudiante, además que a veces es difícil controlarlo. Sí, porque pertenece mucho de características biológicas y culturales del muchacho. Está la institución educativa, factores relacionados con la institución educativa que son más fáciles de controlar. Y después aparece otro factor que me parece supremamente interesante, que hace referencia a temas familiares y comunitarios. Ahí hay tres factores fundamentales: lo relativo al estudiante, lo relativo a la institución educativa, y entre eso se distingue el tema del maestro, lo resaltan muy fuertemente. Por el otro lado también está el otro factor, familia y comunidad, y hay uno que a mí me gusta mucho como matemático, que a veces le ponen K. ¿Y el K qué es? Pues uno no sabe qué va a pasar. Lo contingente, la suerte, quién sabe cómo nos vaya, pero qué tal si hay mucha lluvia y se nos inundan aquí nuestras escuelas y los techos y todo ese tipo de cosas. Listo, entonces por ahora pongámosle, espero no haber sido tan duro con esta matemática, que es relativamente simple, que dice factores relacionados al estudiante, factores relacionados con la institución educativa, factores relacionados con la familia y la comunidad. Y el K, uno no sabe qué va a pasar, hay un factor raro. Y todo eso es igual a ¿qué? Al rendimiento académico de los estudiantes. A resultados en las pruebas A11, porque es el instrumento que tenemos para medir los desempeños de los estudiantes. Entonces, él lo que quiere hacer es mirar esos factores, esos cuatro factores, para ver en cuál de esos invierte más. ¿No es cierto? Porque invirtiendo y poniéndole un esfuerzo especial a alguno de ellos o una combinación de ellos, se espera que tengan mejores resultados de desempeño académico, resultados de las pruebas A11, que es la que se identifican tradicionalmente como calidad de la educación. ¿En cuál le metemos más plata? Voy a poner un ejemplo. Esto lo editan después. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Bogotá ha invertido durante muchos gobiernos, lógicamente, en lo más controlable, que son factores relacionados con la institución educativa y especialmente con los maestros. Si nosotros invertimos en los maestros, que hayan maestría, doctorado, vamos a lograr que haya una alteración en el término del otro lado, que es calidad de la educación, mejores resultados. Vamos a utilizar una palabra por ahora, mejores aprendizajes. Entonces, invirtamos ahí. ¿No es cierto? Alguien diría, no, pero es que pues cuando usted va a una clase y conversa con un maestro en un barrio, ¿no es cierto?, marginal o popular, aquí en Bogotá, cuando uno habla con él, pues usted encuentra una queja que para mí es totalmente legítima. Pero yo, ¿qué puedo hacer con estos chicos que llegan sin desayuno, los padres no vienen a las reuniones, que vive con su abuela? Ahí está hablando de uno de los factores, familia y comunidad. Pero como que ese lo podemos controlar menos, sigamos invirtiendo en la institución educativa. Y más que todo en maestro. Bueno, pero el chico, invertamos en el chico. No, pero que el chico, si este chico no quiere, no tiene motivación con esa vida que ha tenido, este pelado viene sin leer y escribir y ya está en sexto grado, ¿yo cómo controlo eso? Entonces nosotros le hemos sacado el cuerpo desde el punto de vista educativo a invertir aquellos factores menos controlables y menos regulables, y sobre los que podríamos encontrar métricas más difíciles. Si nosotros evaluamos a los maestros y su desempeño, pues es una métrica relativamente, pues, al alcance de lo que nosotros podemos hacer pruebas de competencias de los maestros. Y si evaluamos los rendimientos de los chicos a través de las pruebas A11, pues también tenemos otra métrica, pues, controlable. ¿Cómo medimos el otro pedazo? ¿Cómo medimos familia? ¿Cómo medimos comunidad? ¿Cómo medimos esa historia y esos antecedentes educativos y culturales del muchacho? Entonces, saquémosle el cuerpo a ello. Vuelvo a la ecuación, con el riesgo de molestarlos un poquito. Soy matemático, me fascina, entonces no voy a poder librarme de eso.
a veces un poco en contrapropuesta a esa calidad de la educación vista desde ese sentido reductivo, han definido otra, educación de calidad. Y educación de calidad quieren decir que no es solamente los resultados de las pruebas Saber 11, ni que tampoco nos vamos a fijar únicamente en los resultados en las pruebas de matemáticas que hacemos, por ejemplo, relacionadas con PISA, o que no nos fijemos únicamente en los exámenes que hacemos bimestralmente cuando nos toca entregar notas en matemáticas, en lenguaje o alguna de esas cosas. Te has dicho, no nos fijemos en eso, no nos peguemos solo a eso, no seamos tan reductivos, sino miremos que la escuela en general progrese, que la escuela en general se enriquezca. Pero ese cuando dicen educación de calidad, también sigue mirando solo ese factor. El factor de aquellas variables que se explican desde el punto de vista de la organización y el funcionamiento institucional escolar. También volvemos a mirar allí. Hombre, el currículo tenemos que mirarlo. ¿Qué es lo que está pasando con los chicos en el, pues digámosle, en la manera como ellos se comportan en el recreo? Seguimos mirando mucho la escuela. ¿Me explico? Es decir, calidad de la educación, pruebas, resultados, calificaciones generalmente relacionadas con aprendizaje y más que todo desde la dimensión cognitiva. Y educación de calidad, vamos a mirar la escuela de una manera mucho más integral, si se pudiera decir. Entonces, seguíamos hablando con Alirio, le conté todo este cuento y me dijo, uy, eso es matemática, ¿no es cierto? Bueno, súper bien, venga, sígame enseñar. Y entonces me hizo una pregunta, bueno, pero si yo quisiera intervenir en los temas relacionados con el entorno, familia y comunidad, ¿yo cómo hago? Él me decía, por ejemplo, algo en salud comunitaria. Me podría preocupar por algo de la salud de los chicos, pero no relacionado exactamente con el tema nutricional del plan de alimentación escolar, sino me podría preguntar algo sobre eso, de lo que pasa en las familias. Y entonces él decía, miércoles, pero eso me toca hablarlo con la Secretaría de Salud. No, y eso también me va a tocar hablarlo, y me nombró un poconón de gente diciéndome que era muy difícil, en otras palabras, la articulación con otros sectores para poder mirar al chico en unidad, porque el chico no es que calme toda su hambre al almuerzo. ¿Sí? El chico no es que si se comporta bien en el colegio y cuando sale pues de la barrera o el muro institucional que se está comportando de manera perfecta en el barrio con sus compañeros de pandilla. Entonces, como que siempre hemos tenido como ese reparo de que la escuela sí solo controla ciertas cosas y que afuera no podemos llegar. Y hay cierta razón. Yo le digo a maestros que dice, pero si yo no soy trabajador social, lo que necesitamos más orientadores, pónganle más psicólogos aquí a la escuela para tratar de asumir los otros temas. Pero resulta que cuando el chico va por orientador, ya sea adentro o afuera, aquello que pasa en esa sesión, llamémosla en un caso brusco, psicoterapéutica, uno no sabe cómo se pega, ¿sí? En la manera como él se está desempeñando en la prueba de matemáticas. Yo no sé si me explico, como que el chico allá, el niñito allá, resolviendo el examen de matemáticas, es un niñito diferentísimo al que puede ir en determinado momento a una sesión de asesoría con un orientador. Como que no logramos pegar todas las cosas para concebir el chico en unidad. Integralmente, la integración no está que pegue currículo, didáctica, que todo el recreo, sino la integralidad está en la manera como nosotros focalizamos al chico, a la chica, al joven, ¿no es cierto? Lo localizamos ahí, lo focalizamos ahí y podemos construir una propuesta que resuelva de manera integral el tema de la reclamación de verlo en identidad y unidad al chico. Ahí tenemos como una complicación allí. Entonces él me dijo, bueno, pues ya entiendo esto, pero entonces, ¿qué? Me decía Lirio,
Y yo, mire el recurso que tengo, y mucha en confianza me mostró por la tabla de Excel, y me dijo, no, pues es que, ¿será que usted me ayuda ahí a que conversemos con el alcalde? Y le vuelvo y le echo una carreta así a ver si lo convence, para ver si pudiéramos hacer unos proyectos con un enfoque un poco más integral. Esto se ha repetido muchas veces, lo que les digo, los resultados no deseables, la intervención y los recursos invertidos en la escuela, en los maestros y todo eso, ¿sí? Pero ¿por qué siguen persistiendo los mismos problemas? ¿Por qué siguen persistiendo los mismos problemas durante tanto tiempo? ¿Qué es lo que pasa? Yo siempre cito un congreso que asistí sobre innovación educativa, que es mi tema, me gusta mucho, ¿no es cierto? En 1994, y habían problemas parecidísimos a los que me estaba diciendo Ali. La misma cosa, 1994, 30, ¿cuántos años ha pasado? ¿Y cuánto he envejecido? Pero la misma cosa, ¿por qué siempre persisten los problemas? Entonces hay algo muy simple que alguien dice, es que siempre utilizamos los mismos métodos para resolver esos problemas, y si queremos una solución un poco más profunda, deberíamos cambiar el método. Yo no creo que solo baste cambiar el método. Yo también creo que es un problema de visión. No se basta cambiar el método, sino es un problema de visión. Entonces yo le respondí a Lirio, ¿tú me quieres quitar el micrófono? Ay, perdón. Entonces, yo le respondí a Lirio lo siguiente: tratemos de hacerlo de otra manera. Innovación educativa, y construye una visión un poco más amplia de lo que podría ser calidad de la educación o educación de calidad, y ahí fue donde surgió el concepto de calidad de vida escolar, que tiene 3 características, y ya con la conversación de pronto podemos profundizar. La primera característica, que me parece muy importante, es que no solo toma el aprendizaje como el objeto fundamental de la escuela, porque siempre hablamos enseñanza, guión, aprendizaje, enseñanza, guión, aprendizaje. Ese guión me parece que ha tomado un sentido perverso. Primero, porque solo responsabiliza a los maestros de lo que se llamamos calidad de educación, y lo responsabiliza totalmente el aprendizaje. Entonces, quitemos un poco ese guión, ¿no es cierto? Y pensemos no enseñanza, guión, aprendizaje, sino pensemos, si además de aprendizajes exigentes, como que los chicos sean más creativos, que aprendan a tomar decisiones o aprendan a aprender un poco, si tenemos unos aprendizajes más exigentes, eso complementémoslo con algo que es totalmente articulado y vinculado, que es lo que llamamos bienestar. Es decir, que el chico aprenda esto sin mucho trauma. Con un poquito de trauma se puede la matemática así, pero sin mucho trauma, sin demasiada ansiedad, o que el entorno educativo no le genere demasiada ansiedad, que se vuelva un bloqueo para aprender. Entonces, en calidad de vida escolar, lo primero, aprendizaje más bienestar. Segundo, que la innovación que nosotros hagamos para promover la calidad de vida escolar no puede estar pegada únicamente a una dimensión académica de mediano o largo plazo tradicional, como se maneja en los esquemas habituales en las universidades de investigación e innovación. Es decir, en otras palabras, unos chicos golpeándose en el recreo hay que resolverlo, pero no es resolver el problema, ¿sí?, de Mario pegándose con Andrés en el recreo, sino resolvámoslo en general para el sistema educativo. Porque para resolver el problema de Andrés con Mario pegando en el recreo se necesita un rector autoritario o bien terapéutico o alguna cosa, pero es resolver el problema de una manera mucho más global para el sistema educativo, aunque suene ambicioso. En ese sentido viene un tema supremamente tensionante, sí, que me parece un poco como contradictorio, que nuestros proyectos también estén impregnados por la vida cotidiana de la escuela. Es decir, que no sean que 2 años mientras que el chico acaba la maestría, o los 4 años mientras termina el doctorado, o las 120 horas del diplomado, sino que lo que nosotros propongamos como solución, método dentro de una visión más global de calidad de vida escolar,
acudamos a la cotidianidad, mejoremos la cotidianidad. Ese es un segundo punto. Y un tercero, que me parece que es de los más importantes, no le saquemos el cuerpo por lo menos a uno de los factores de la función de productividad educativa que hace referencia a la comunidad y a las familias. Pues trabajemos con familia. Si voy al salón de clase, pero es que esto es chino, la mamá nunca viene a las reuniones y vive con su abuela y ese vecindario donde ese microtráfico. Entonces, el tercer punto, que es bastante atrevido, sí, y que pareciera que entrara en contradicción con la cotidianidad, que es más inmediata, es miremos a mediano plazo y trabajemos con familia y comunidad. Eso sería como el... Fuera el bienestar, el aprendizaje, como todos esos actores que están allí disfrutando justamente lo que le pasa a un niño, a una niña, a un adolescente, a un joven. Y me parece realmente que tú has dicho, has señalado que en una mirada de la calidad de vida escolar hay una mirada en torno a la lectura del niño, la niña y el adolescente, ¿cierto? En términos de quién es, cuál es su interés, cómo está, cómo llega, cómo nos llega a la escuela. Y también en la figura de todos esos otros entornos, ¿no? La familia, el mismo barrio, todo lo que pasa en la institucionalidad, y cómo la escuela tendría que recoger todo eso para garantizar aprendizajes en general, que no solamente aprendizajes del orden cognitivo, sino en todos los que Jaime ha mencionado. Yo quisiera preguntarte también, entonces, en esta mirada que es mucho más en relación con la comunidad, con lo externo, con la mirada del niño, cómo entra la gramática del saber escolar, qué es eso de la gramática del saber escolar y cómo recoge esto, que está más en la interacción con esos otros, desde la mirada o desde la clave de la lectura y de lo que produce la escuela y sus actores, los saberes de sus actores en función de ese desarrollo pedagógico, desde la investigación y desde la innovación. Gracias. Gracias, mismo, y gracias a Miguel por la invitación, Mauricio, a todos las asistentes, a Jaime. Bueno, es un encuentro afortunado el de estas dos, no categorías en estricto sentido, sino miradas, como bien dice Misme, sobre la escuela. Es un encuentro afortunado porque tienen como dos asuntos que se complementan y en general hacen parte de una misma perspectiva. La gramática del saber escolar es un nombre un poquito raro, más rarito, pero en síntesis voy a empezar al revés que Jaime, voy a arrancar por la categoría y luego de pronto ubico un poco el de dónde viene y para dónde va con este proyecto que queremos desarrollar en el IDEF, que es parte del programa de investigación y desarrollo pedagógico y es una estrategia que se ha diseñado para llegar a trabajar con colegios de una manera singular, que es la que vamos a tratar de contarles. Primero, ¿por qué la escuela? Segundo, ¿por qué saber? Y tercero, ¿por qué gramática? ¿Por qué la escuela? Porque en general, bien lo he dicho ya, Jaime me ahorra una cantidad de explicaciones. Generalmente la política educativa se ha centrado en trabajar con los maestros para mejorar la calidad. Bueno, y los otros factores que bien identifica Jaime, y la escuela sería uno de los factores. Bueno, pues desde esta perspectiva, aquí la escuela, que es uno de los factores, efectivamente, pero aquí se quiere poner el foco ahí como que cobre relevancia, acercarnos a entender la escuela como un factor determinante. Ahora, después voy a contar un poco por qué ese foco, por qué esa relevancia para la escuela. Pero ¿por qué saber? Bueno, aquí ya hay algo relativamente novedoso.
Generalmente hemos dicho que el saber pedagógico, y eso el IDEB lo ha defendido siempre, es del maestro. Y bueno, en Colombia el movimiento pedagógico y la comunidad académica, el campo de la educación, en investigación, yo creo que en Colombia se ha desarrollado mucho esa idea de que el saber pedagógico es del maestro, que también se reconoce que es de los intelectuales, de la investigación tradicional o la investigación educativa y pedagógica, pero hay un saber pedagógico, pero tiene que ver con el saber de lo que se hace, lo que se enseña, de lo que pasa en esa relación más teórica, epistemológica, con el conocimiento sobre la enseñanza, le decimos algunos, o hemos dicho algunos, otros hacen más énfasis sobre cómo aprende un niño. Saber pedagógico es muchas de esas cosas. ¿Y qué significa que la escuela tenga un saber? Ahí ya hay algo como para trabajar. Es decir, ella sabe cosas. Ese ella es como anónimo, no es un sujeto, no es el maestro, no es un investigador. No es un saber epistemológico que se pueda convertir en categorías que se puedan discernir y discutir y criticar epistemológicamente. ¿Qué es entonces el saber de la escuela, una institución, pero que no tiene mente o cerebro? O asimilamos escuela al saber de todos los maestros de un colegio. No, es un saber anónimo. Es un saber hacer, es un saber ser, es un saber ver, es un saber decir. Es decir, hay algo que la escuela tiene que nos permite pensar que lo que hace, lo que ve, lo que dice, lo que siente, lo que es, ella tiene unas particularidades. Tiene unas características. Partimos de esa hipótesis. Es decir, la escuela tiene un modo de hacer las cosas. Y esa escuela, ese ser anónimo, habría que preguntarse qué lo regula, qué lo produce, qué lo genera, qué es lo que hace que podamos identificar ese saber. ¿Cómo pudiéramos hacer para identificar ese saber? Y entonces proponemos la categoría de gramática. Es decir, para identificar un saber, como todo saber, desde la lingüística si quieren, todo saber tiene una gramática. Pero claro, esto como no es un saber epistemológicamente descifrable, entonces ¿qué gramática es? Cómo no, la lingüística y en estricto sentido la gramática no nos serviría, la gramática clásica, para descifrar ese saber, porque no es un saber que tenga un estatuto epistemológico. Entonces, o lingüístico. Entonces, ¿qué gramática sería? Entonces, si suponemos que la escuela tiene un saber y nos preguntamos cómo descifrar o entender o mirar o ver ese saber, tendríamos que plantearnos, ahí entra una mirada histórica importante, y es qué ha sido, cómo surge la escuela, cómo se ha constituido históricamente, cómo ha ido ocupando un lugar en la sociedad, cómo ha sido objeto de política, qué relación tiene con el Estado, qué relación tiene con la comunidad, qué relación tiene con los niños, y cómo la escuela históricamente pensada y vista históricamente, y esto ya parte de otra tesis. La escuela es un acontecimiento histórico. La escuela no ha sido siempre necesaria, la escuela no ha existido siempre, la escuela no es lo que hacía Sócrates, la escuela no es lo que hacía ni siquiera lo que propuso Rousseau, que es la antiescuela, no es lo que hacían los años de pupilos, no es lo que hace
el artesano con el aprendiz. La escuela no es lo que hace el sacerdote con sus feligreses. La escuela es otra cosa. No es la familia con los niños. No, es otra institución. Históricamente ganó, ocupó, se posicionó de una manera muy singular. Entonces, esa historia es necesaria. Para decir, tiene sus fronteras, diríamos. Ahí ya empezamos a pensar en la gramática. Tiene sus fronteras, tiene sus delimitaciones, tiene sus modos de ser. No es en estricto sentido, no la estamos entendiendo como una instancia administrativa. Tiene un componente administrativo, ya lo vamos a ver. Sino es un acontecimiento social, cultural, político, por supuesto. Es un acontecimiento que tiene que ver con la manera como la modernidad, porque es de la modernidad, entró a gobernar a la población, en primer lugar. Es decir, esa cantidad de niños y niñas que empiezan a entrar en la escuela, por allá en Europa en el siglo XVII, aquí en América por allá en el siglo XIX, en realidad, finales del siglo XVIII, toda esa cantidad de niños que se les dijo vengan para acá, ya no están por allá trabajando en el campo, ni trabajando en los talleres de artesanos, ni ayudando en la familia, o por ahí brincoteando en los mercados, incomodando a la gente y haciendo pilatunas. Ya no van a estar ahí, van a estar en un lugar que vamos a llamar escuela. Eso es un acontecimiento histórico. Ahora, la gran pregunta es, después de que la educación, porque entonces se propusieron gobernar en la población y en particular gobernar a cada niño, pues gobernar a todos y gobernar a cada uno. Ese es el invento de la escuela. Digamos, eso tiene ya parte, entender esa historia nos ayuda a entender ese saber de la escuela. ¿Qué sabe la escuela? Sabe gobernar a todos los niños, porque es que lo hace, porque tiene 500, 800, 1000, 2000, 5000 niños en pocos metros cuadrados y los gobierna con todos los problemas que hay. Ahí los tiene. Y los tiene para que no estén por allá haciendo pilatunas o expuestos a la intemperie y a los peligros y a los riesgos de la sociedad. Los tiene ahí durante horas, durante meses, durante años. Y son edades difíciles, desde los chiquititos hasta los... Entonces, sabe gobernar a los niños. Ahí ya hay un saber. Es histórico. Pero sabe gobernar a cada uno, porque le está aportando a cada niño cosas, aprendizaje, sí, pero también forma su comportamiento. De alguna manera moldea. Eso lo han dicho los pedagogos desde siempre. Moldea. Eso ha sido visto muy críticamente. Nosotros aquí estamos saliéndonos un poco de la teoría crítica que dice que es una cárcel, disciplina, eso no se puede. Moldean a los niños, ¿cómo así? Como si fueran un pedazo de arcilla. Bueno, díganme, si no los moldeamos, entonces ¿para qué? Los dejamos nacer como lechugas, pero además sin químicos. No, la sociedad necesita que la escuela le ayude también a gobernarlos, a tenerlos ahí, pero también a que ellos de esa experiencia algo les pase en su vida. Y les pasa, y mucho. Entonces ella sabe también gobernar la individualidad, la subjetividad. ¿Qué pasó? Desde hace unos años, décadas en realidad, la sociedad empezó a inventarse otros dispositivos que empezaron a resolver el problema del gobierno de la población, pero también del gobierno de los sujetos, de los individuos. Entonces empezó con los medios de comunicación, luego las ciudades, sobre todo las ciudades, más que el sector rural, empezó a inventarse muchos espacios donde los niños pueden aprender. Y ahí entramos al tema de las tecnologías, de las redes, de las pantallas, de internet, de todo lo que significa aprender a través de eso. Y más recientemente apareció entonces la idea de que
pueden aprender en la casa, el homeschooling. Entonces, y todo esto estuvo acompañado desde los años 60 de una crítica brutal a la escuela, brutal, que venía ¿de dónde? Del mundo empresarial y del mundo económico, porque la economía mundial se transformó. Y entonces se empezó a decir, venga, la escuela disciplinó, y muy bien, y gracias a eso el capitalismo o las sociedades industrializadas pudieron funcionar, y eso fue muy importante. No solamente porque le tenían a los niños mientras los papás y las mamás trabajaban, sino porque los niños aprendían a disciplinarse y iban a ser trabajadores disciplinados. Eso es verdad. Bueno, ya podemos hacerle críticas a eso desde otras perspectivas, pero eso sucedió. Pero es que después de la Segunda Guerra Mundial eso cambió. Que ahí no me voy a detener, pero eso es importante analizarlo. Entonces, lo cierto es que se le hicieron críticas y luego la teoría crítica empezó a decir, además, reproduce el capitalismo, las teorías de la reproducción. Entonces, por todos lados, el movimiento Mayo del 68, el hipismo, todo el mundo decir, no, eso es una cárcel, eso asfixia, eso... Bien, llegamos años 60, años 70, años 80, años 90, primera década del 2000, segunda década del 2000, ya vamos para la tercera. Y yo digo, ¿y la escuela está ahí? O sea, y miles y millones de niños siguen yendo horas, semanas, meses. No se ha podido inventar otra forma de gobernarlos y de que los niños aprendan. Entonces, por eso es la pregunta de, venga, en serio, pensemos, porque muchos dicen, la escuela no ha cambiado. Sigue siendo la del siglo XIX. Disciplina. Es autoritaria, es repetitiva, es memorística. Y va uno a ver y no. No tiene nada que ver la escuela de hoy con la escuela del siglo XIX. Me perdonan esos historiadores, esa gente que no son historiadores, andan diciendo que eso es así, eso está lleno de ataques a la escuela. Y llenos los TED y todos esos dicen, digo, no es serio eso no es serio y no es justo. Porque necesitamos entonces entrar a mirar por dentro de la escuela, a ver por qué sigue ahí, a pesar de que se supone que es tradicional, autoritaria. Entonces un poco la idea de la gramática del saber es, ¿por qué no entramos a mirar? Para dos cosas. Una, y ahí coincidimos con Jaime y el IDEB en eso está haciendo una apuesta interesante, porque el maestro es un factor determinante de la calidad. Listo, sí, claro, eso está medido además, eso no es mentira. Pero, y si ponemos el acento en la escuela, para entender ese saber, es decir, desciframos su gramática, y pensamos, y eso es la gran apuesta de este programa y este proyecto, de esta estrategia, fortalecer la investigación y la innovación, y ahora vamos a hablar de la tecnología muy rápido, de pronto en otra pregunta, pero y ayudamos a que la escuela se piense. Investigación sí, pero no es la investigación ni la de los académicos, que sigue siendo importante, y el IDEB va a seguir haciendo esa investigación. No es la del salto con los maestros, que sigue siendo importante y mucha gente sigue apostando. No, la investigación de la escuela. ¿Cómo la escuela investiga? Eso, claro, me pueden decir, pero es que eso tiene que ser carne y hueso. Sí, no. Porque también hay formas, y eso gracias a la cultura wiki, creo que la llaman, en que producimos saber y conocimiento colectivo. Y no hay sujeto, no hay autor mejor. Entonces, ¿cómo pudiéramos crear una dinámica dentro de la escuela? Tema definitivo que estamos ya pensando, bueno, ¿cómo vamos a trabajar con los rectores, con los coordinadores, con los orientadores, y con los maestros, y con la Secretaría de Educación, para pensar los tiempos del maestro? Para que la escuela en su cotidianidad, coincidimos muy bien con el enfoque, en su cotidianidad puede ir produciendo o registrando con algún dispositivo el saber que ella tiene para poder
entender cómo es que ella está resolviendo los muchos problemas, mejor que resolviendo, no, tramitando los muchos problemas que ella tiene, empezando por los que ya Jaime comentaba, de los niños que tienen toda esa cantidad de problemas. Entonces uno diría, ¿y si la escuela no es tanto para pensar que los niños sean después, ya Jaime lo planteó, buenos, creativos, emprendedores, innovadores, productivos, ciudadanos, demócratas, pacificadores, sino que los niños durante ese tiempo en la escuela, porque lo hace, lo que hay que entender es cómo, para hacer explícito ese cómo, permita que los niños, permita tramitar estos conflictos. Como no podemos resolver el problema del narcotráfico, ni de la guerra, ni de la pobreza, porque a veces hay injusticia en eso. Y las políticas dicen, una política educativa, porque de la educación depende la paz. Eso lo dice todo el mundo. Y cuando dice la educación está pensando en la escuela. Y voltean a mirar a los maestros. No, o sea, no porque no es posible, no porque no es justo. Entonces, si pensamos que la escuela en cambio sí puede tener a estos niños ahí todas estas horas, semanas y meses, y ayudar a tramitar esa vida compleja, difícil que ellos tienen, pero en los, digamos, ahí le conseguimos un nombre que puede sonar raro, pero no importa. Hay que trabajar con categorías, que es el cronotopos, el tiempo y el espacio escolar. Esa sería un componente importante. ¿Cómo es el tiempo y el espacio de la escuela? Entre otras cosas, para mostrar que hay unas cosas que no cambian y hay otras cosas que sí. ¿Cuáles son las que cambian? ¿Y cuáles son las que no cambian? En tiempo y en el manejo de tiempo y espacio. Las emociones, todo el tiempo la escuela está gobernando las emociones. Porque 1.500 niños en ese espacio, no me digan que no hay sabiduría en la manera como tramita las emociones. A pesar de que hay todos los problemas, pero es que no son cualquier asunto el que tiene entre manos. Pero además el saber que hay que enseñar, el currículo, los valores, las cátedras, todo eso que le encargan a la escuela que hay que enseñar. Tercer componente de la gramática. Cronotopos, emociones, el saber que entra a la escuela y que le dicen que enseñe, y el poder. La escuela está atravesada por el poder, porque todo el mundo tiene intereses sobre la escuela y la quieren impactar y incidir. El Estado, el gobierno, pero también los empresarios, pero también el sindicato, pero también los directivos, pero también los mismos maestros, en las relaciones sociales que sí sean relaciones de poder. Entonces, si logramos articular esos 4 componentes, la apuesta es, podríamos ayudar a que la escuela se piense en la relación entre esos 4 componentes y nos ayude mejor. La escuela misma se ayude a entender cómo hacer mejor ese espacio en donde los niños puedan estar, y ahí me conecto totalmente con mi concepto de calidad de vida escolar. Es decir, haya una vida escolar que les permita a los niños estar bien, ¿sí? Y luego nos ocupamos de su futuro. Bien, yo creo que hay allí una apuesta. Digamos que estos dos lugares o estas 2 lentas con las que estamos mirando la escuela tienen muchos elementos comunes, pero me parece que hay uno que en particular empieza como a ser más sobresaliente, que son estas formas de gobernanza y de gobernabilidad, ¿cierto? Para buscar desde estas propuestas un desplazamiento distinto para poder, digamos, entrar, conocer, dar cabida a esos saberes de los niños y las niñas. A mí me parece que esta es una apuesta muy importante, no como consultantes, sino como sujetos sociales que producen un conocimiento de acuerdo al momento de vida en que están. ¿Sí? Pero yo también creo que claro, la dificultad estaría justamente en cómo transformar esas formas de gobernanza y de gobernabilidad
en clave de todos esos intereses y saberes de los actores que están en la escuela, que están alrededor de la escuela, incluida la política, que es lo que está presente todos los días en la escuela, si no haya una persona que lo represente, está allí viviendo. Y cómo hacer en particular, Jaime y el Alejandro, que propuestas como esta, de que estas ecuaciones no se vuelvan instrumentales, ¿cierto? Que en la escuela no se piense que hay un inicio y un fin de estas lógicas, ¿sí? Y entonces, bueno, se terminó el año escolar y vamos con otra iniciativa, con otra estrategia. ¿Cuál sería la clave justamente para pensar que la innovación, o más bien, cuál es el papel de la innovación y la investigación para crear una lógica permanente de transformación a través del uso de la investigación y de la innovación? Cambiamos de orden. Está más cerca al gobierno. Muy rápidamente. Esa es una de las grandes apuestas de este programa que el IDEB quiere hacer. Porque también en los 30 años de experiencia del IDEB, y esto pasa en muchos otros escenarios, es que los proyectos llegan, comienzan, se desarrollan, terminan y se van. Y la escuela sigue igual. Y los maestros quedan felices y agradecidos, pero como que dicen, venga, pero aquí no logramos darle continuidad a esto. Entonces la gran apuesta es esa. Y entonces, si pensamos en la gramática del saber escolar, apuesta a crear condiciones para que la institución, con todas las letras, de forma anónima, pero tratemos de pensar positivamente ese concepto de anónimo, es decir, que ella en su dinámica, en su cotidianidad, vaya generando modos de registrar y dar cuenta del saber, del cómo maneja el tiempo y el espacio, cómo maneja las emociones, cómo maneja la relación de poder, cómo maneja el saber que se enseña. Si logramos que en la escuela el PEI, y ahí no nos vamos a inventar nada, está inventado. El PEI fue una gran intuición de la ley 115, fue una gran intuición, una gran apuesta. Y me acuerdo mucho de Abel Rodríguez, perdón que haga la alusión a mi maestro, porque él jugó un papel importante en la ley 115, porque jugó un papel importante en la constituyente y porque tenía una idea fija. Decía, es la escuela. Incluso reivindicaba mucho el concepto de escuela, a diferencia de muchos otros. Él decía, es la institución. Porque él también decía, miremos un poco lo que pasa en los colegios privados, de élite, que son tan admirados y tan valorados y de verdad lo hacen bien. Decía, porque es que ellos sí tienen una identidad, decía él, una identidad, tienen sentido de pertenencia. Y los niños chicos están ahí, entre otras cosas, porque estoy en este colegio y después toda su vida van a seguir diciendo. Entonces decían, el PEI debe lograr hacer una apuesta institucional, es decir, y por eso el concepto de comunidad educativa. Todo eso fue gracias a la ley 115. Es una comunidad. Y el PEI no lo hace ni el rector, ni el maestro, ni el sabio, ni el intelectual, ni el investigador. Desafortunadamente después eso, hasta negociantes de PEI hubo. Pero bueno, eso pasó. Pero podemos recuperar la idea original de PEI, es lo que la propuesta, de hablar con los colegios y decirles, venga, y sí. Entonces nosotros decíamos, vamos a hablar, lo primero que vamos a hacer cuando vayamos a los colegios, ya casi vamos a llegar, es, bueno, rector, venga, o directivos, déjenos ver su PEI. Entonces, contamos esta anécdota de un rector que dijo, no nos ha pasado a nosotros, sino que pasó en otro momento. Digo, no, el PEI se lo llevó el rector anterior. Claro, porque era un libro. Entonces, no. Venga, él tiene un PEI, ahí tiene un libro. En algunos casos es más letra muerta que en otros. En otros casos sí hay dinámicas, pero en todo caso es partir de ahí. Es decir, la institución en su conjunto. Y la idea, la gran apuesta es, ¿cómo logramos que en la dinámica cotidiana de la escuela se vaya incorporando una práctica investigativa, entendiéndola de otra manera? No como el sujeto investigador que tiene un objeto que va y mira para tener una hipótesis, tiene una metodología, unas herramientas, saca unas conclusiones y entrega resultados. No. ¿Qué es una institución que investiga? De eso han hablado otros, una institución inteligente.
Y eso es posible hoy con muchos de los dispositivos tecnológicos actuales. A propósito de la wiki, ¿sí? Que la podemos usar. ¿Sí? En donde vamos poniendo ideas, vamos poniendo registros, y de ahí va resultando algo colectivo. Entonces, si logramos eso, vamos a ver dentro de año y medio, 2 años, si se logra la institución, el PEI, se vuelve vivo, se vuelve algo dinámico, algo que está permanentemente pensado. El PEI tiene que ser el modo como permanentemente la escuela se piensa, se lee, y por lo tanto se mejora, y eso se llama innovación. Entonces, inteligencia, investigación e innovación instalado en una dinámica. No es fácil. No es fácil porque además conocemos las dinámicas de lo que pasa con rectores, maestros, secretarías, una cantidad de cosas, factores que inciden. Y iba a decir una cosita, déjame hacer la nota. Cuando Jaime preguntaba por dónde invertir en todos estos factores y ponía al final Lacano, yo como no soy matemático, en mi formación eso se llama azar. Sí, entonces yo invertiría en el azar. La K. Claro, la probabilidad. Pero fíjate que hay un punto de empate, me parece a mí, Jaime, también con esto de cómo pensarse, cómo se entiende la innovación en el marco de la calidad de la vida escolar, ¿sí? Eso, la innovación, cómo toca la calidad de la vida escolar, justamente como una parte de la ecuación que incluye, ¿sí? O que compete también en esos elementos de bienestar en el sentido amplio en que tú lo has presentado y de los aprendizajes también de los niños y de las niñas. ¿Cómo juega la innovación en el campo? ¿Cómo entenderla? ¿Cómo contarle a este auditorio que la innovación realmente es necesaria para la calidad de la vida escolar y cómo entenderla en ese marco? ¿Sí? Justamente tomando como esto que estabas diciendo, quizás nos pasa es que decimos hay una innovación y las innovaciones transforman un algo y ahí terminan, todo se desvanece. Y otra vez vuelve a aparecer como otra cosa por allá que no tiene tanta relación. Y no hay como un flujo permanente de innovaciones en torno a un pensar, ¿cierto? A un eterno movimiento que tiene la escuela. Es como en ese sentido. Una casuística. Y la he repetido cada vez que tengo oportunidad porque para mí fue significativa en términos de aprendizaje. Yo he colaborado en la Universidad Nacional de Colombia y especialmente con las sedes de frontera que es San Andrés, Leticia, Orinoquía, Tumaco, etc. En una visita a la sede de Orinoquía, siempre he contado esto, cuando yo llegué el director me llamó para darme ciertas advertencias. Y entonces me dijo, Jaime, venga, bla, 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 ya vamos a ir a conocer la sede. Oye, pero siempre que estés caminando, mira hacia el suelo. Dice esta cosa. No todo el tiempo, pero frecuentemente mira hacia el suelo. Bueno, pues yo mira, ¿por qué? Porque si hay unas marchas de hormigas y cuidado me vas a matar una hormiga. Ojo, cuidado, me vas a matar una hormiga. Claro, entonces uno pues en la visita a la sede y el trabajo esos días, pues yo aprendí, interioricé, pues mirar hacia el suelo, pero al fin y al cabo se contagió un punto, y era cierto afecto por las hormigas que yo no había tenido anteriormente. Sí, cierto afecto y las veía y me puse a verlas caminar. Y seguía con sus advertencias. Bueno, cuando vamos a la granja, que es una granja autosuficiente maravillosa, ¿sí? Pues cuando vamos caminando, vamos siempre con los perros y que los perros, pues, corran adelante suyo. Yo, bueno, pero ¿cómo hago? Pues no vaya tan rápido, vaya más despacio y los perros se van a ir adelante. Bueno, pero ¿y por qué? Pues porque los perros van espantando las culebras. Entonces, perros, hágale, perros. Aprendí algo. Es decir, que no todas las soluciones están dadas por una inteligencia humana superior desarrollada cognitivamente a lo largo de la evolución,
sino que mucho de la inteligencia es en conexión con lo que está pasando en su entorno. Esta es una sede de entorno, de granja. Me acuerdo, una de las protestas más fuertes de los estudiantes fue porque se cerró la universidad los domingos por un rollo de los celadores y cosas de ese estilo, entonces no se podía abrir los domingos y los estudiantes salieron a marchar. Pero fundamentalmente la razón no era la cancha de basquetbol ni nada de esas cosas. Fundamentalmente es que ellos los domingos por la mañana iban a recoger frutos y en parte esa era su lonchera de la semana. A ver, lo que quiero decir en términos de gobernanza, volviéndome a eso y paso a la innovación, la gobernanza nosotros generalmente la hemos definido desde el punto de vista administrativo y regulativo. El manual de convivencia y a qué hora se entra. Hay un predominio de los elementos administrativos y regulativos que son necesarios, pero que no son consecuencia de otros tipos de actividades humanas mucho más profundas. Entonces, muchas veces lo que uno se encuentra es con una complicación y un conflicto supremamente fuerte, casi que es meramente desde el punto de vista logístico. Perdone que haga pues una alusión al sistema de salud. Pero tengo una mamá que va a una parte y le dicen que se tome esto y que va a vivir 2 años. Pero a otra parte, la misma mamá y le dicen que se tome otra cosa que va a vivir 5 años. Es la misma persona, pero ¿por qué no conversaron los dos? ¿Por qué no alguien hizo algún tipo de articulación alrededor de la identidad del sujeto, que es el que estamos, digámosle, focalizando para ofrecerle un tipo de servicio? Entonces, el sistema educativo, a mí me parece que desde el punto de vista de la gobernanza, yo sé que se ha trabajado mucho, es que tiene que focalizar un poco el tema de sus responsabilidades en la persona y no en la estructura administrativa normativa que está muy pesada desde el punto de vista burocrático. El peso de lo burocrático dentro de los modos de actuar lo que hace es demeritar en cierto modo 2 cosas: una visión acompañada de liderazgo y un enfoque hacia el individuo o hacia la persona de su identidad. Entonces tú terminas, yo me acuerdo hace mucho tiempo que tuvimos un proyecto con la Secretaría de Líder sobre ciclos, ¿no es cierto? Que era muy importante que los ciclos obedecieran a las etapas de desarrollo del niño y de pronto que no se perdiera un año, sino que mirara si a lo largo del ciclo el niño podría tener una recuperación de lo no alcanzado en un tiempo definido administrativamente. El primer bimestre no alcancé a esto, no, pero lo podría alcanzar el segundo bimestre. Entonces era un poco eso la filosofía de los ciclos que a mí me parecía oportuno. ¿Qué dificultó mucho los ciclos? Algo que ya es un hábito administrativo y regulativo muy difícil de cambiar, y ahí es donde viene la innovación. ¿Cuál? Pues las cargas docentes, la manera como había sido administrado, ¿no es cierto? Todo el tema de la carrera docente, es que yo soy de primaria, pero entonces ¿cómo me paso al otro ciclo? Pero si yo dicto matemáticas y este dicta ciencias, y yo tengo 24 horas de matemáticas y este de ciencias y este de sociales, y nos vemos en el recreo. Entonces, detrás de todo eso hay un elemento necesario de carácter organizativo, de carácter regulativo, que se desemboque en temas administrativos y logísticos, pero en cierto modo vuelvo a repetir que es, digámosle, el mayor obstáculo para la innovación es el tema burocrático, el tema de las burocracias vistas desde la burocracia más compleja, que es convertir algo que tiene un gran valor, simplemente resolverlo en un tema procedimental administrativo regulativo. Y eso es supremamente complicado. Entonces, nosotros tenemos mucho, no, pero entonces el ciclo es una machera y toda esa cosa. Pero ¿cuándo se reúnen de física con matemáticas para hacer STEM? No, pero bueno, voy a tratar de ponerle los horarios ahí al principio. No, eso es una cosa complicada. Cuando uno va a una institución educativa para hacer investigación, hacer innovación, el primer obstáculo es de carácter logístico, no es de carácter ni siquiera de visión, de concepto. No, yo veo un poconón de maestras trabajando donde está Lirio, pero pilísimas, que yo me siento a escucharlas, pero corriendo de 7 a recoger un niño cuando no puede ir al bienestar familiar para llevárselo al colegio porque tienen esa solidaridad,
¿no es cierto? Y van y toda esa cosa y corriendo y a las 4 que viene la mamá retardada por el último niño, absoluta y totalmente agotada por esa actividad habitual de carácter administrativo, logístico, que se salva, para mí totalmente se salva, porque todavía permanece con mucha fuerza un espíritu muy rico de los maestros, un espíritu muy rico. Entonces, si tú me preguntas el tema de la innovación, ¿cuál es el valor? A mí me parece que el tema más retante que en este momento tiene la innovación es mirar dos cosas. Uno, cómo reconfigurar un aparato burocrático, administrativo, logístico, financiero, etcétera, etcétera. Cómo reconfigurar eso. Pero para reconfigurar eso hay otro elemento de obstáculo muy fuerte y de tensión de la innovación, que es lo que estamos tratando de trabajar. Que es que no se resuelve solamente metodológicamente en un taller, ¿no es cierto?, de retos, desafíos y después haga pruebas piloto y cosas de ese estilo, no se resuelve metodológicamente, sino también simultáneamente tenemos que resolverla con visión y en el otro extremo tratando de superar los obstáculos, digamos, burocráticos, administrativos y logísticos. Pero para mí hay dos cosas que alimentan la visión, que es lo que hemos compartido con Alejo, con Isme, en este proyecto del IFE, que son dos cosas que no mencioné. Uno, me parece que uno encuentra unas pistas interesantes en el enfoque territorial. En el enfoque territorial, no el administrativo regulado, burocratizado, sino el enfoque territorial, pegado al tema de las comunidades y a las capacidades de las comunidades, me parece que uno encuentra una pista ahí. La otra pista que la mencionó Alejo, también que uno encuentra interesante, es una filosofía desde el punto de vista académico, científico y de producción de conocimiento, pegado a un tema de apropiación social del conocimiento. Me parece que hay unas pistas interesantes ahí que le dicen a uno, oye, usted es investigador de la Nacional, de la Javeriana y ha trabajado todo este tiempo, tienes obligación, ¿no es cierto?, de hacer una pedagogía de tu conocimiento para que tengamos una comunidad en los territorios mucho más fuerte, no porque sea ausente, no porque tenga ausencia de acreditaciones, de títulos o de formación, sino es una comunidad que se ha hecho desde la práctica, como señalaba, a lo que se ha hecho desde la práctica, que tiene un conocimiento y unos saberes para resolver los temas allí, pero que muchas veces no le es fácil que ese conocimiento fluya. Entonces, a la respuesta pegada un poco con gobernanza, innovación educativa, yo creo que hay dos temas retantes. Uno, un poco superar la burocratización, que también aliena un poco la manera como nosotros actuamos e impone unos hábitos no deseables siempre, ¿no es cierto? Esa burocratización logística, administrativa, normativa. La segunda, un tema de visión, pero no un tema de visión de liderazgo que todos se lo saben, sino estos dos temas atravesados por un enfoque mucho más de territorio y apropiación social. No sé si... Sí, de acuerdo. Digamos como una característica muy propia de estas dos estrategias, ¿cierto? Que convergen justamente en poder posibilitar que eso que se construye, que eso que se lee en territorio realmente sea un factor determinante en términos del desarrollo pedagógico. Yo quisiera, Alejandro, como para abrir, antes de abrir el espacio de preguntas de nuestro auditorio, como hay hay un sentido también último de estas estrategias, de la gramática del saber escolar como una herramienta de la calidad de vida escolar, para dejar capacidad instalada, ¿sí? Y dejar capacidad instalada también desde la investigación y desde la tecnología. ¿Cómo ingresan o cómo estamos pensando la investigación y la tecnología en el marco de poder tener una capacidad instalada de esta herramienta de la gramática del saber escolar? Sí, esa es la gran apuesta, un poco conectada con la pregunta anterior. Entonces, dejar una rutina, como unos hábitos de producción de saber en la institución, de muchas maneras. Voy a poner un ejemplo. Los consejos académicos, esos son escenarios interesantísimos, son difíciles, ahí hay tensiones, ahí hay intereses, ahí se discute de todo, desde cómo organizamos la celebración del Día del Libro de la próxima semana y cómo coordinamos con los del área de lenguaje y los de sociales y qué papel van a jugar los demás maestros y si van los de 11 o si van también los chiquitos y los
Bueno, todo eso se trata en los consejos académicos, pero también se habla a veces de cosas como a veces algunos ponen el tema del PEI, o de la evaluación, el de la evaluación cualitativa o no, o el de los ciclos o no, o el de, a veces se trata de eso. Es decir, ahí aparece, uno mira las agendas de los consejos académicos y son densas y dispersas y interesantes. Ahí está el cronotopo, las emociones, el poder, los saberes que se enseñan. Si logramos con ellos hablar en los colegios y cómo esta cotidianidad, estas reuniones semanales, quincenales, logramos ir recogiendo lo que allí pasa y de alguna manera, que tenemos que acordarla con ellos, empezamos como a convertirla en elementos para pensar. Es decir, como que eso lo absorben uno allá en los colegios, quedan absorbidos el día a día. Pero algo que permita que ellos tomen cierta distancia de eso que pasa, no va a cambiar lo que pasa, pero tomen cierta distancia para luego leer eso y ponerlo como en palabras. Bueno, ¿qué pasa después de 10 consejos académicos? ¿Qué leemos aquí en la escuela? En clave de los 4 componentes. Si logramos instalar esto en una práctica de los consejos académicos en adelante, quizás sirva, por ejemplo, para las jornadas de evaluación al final de año, que las hacen, pero eso son muy burocráticas. Entonces ¿y el PEI cómo va el próximo año? Porque como el PEI debe irse volviendo algo vivo, entonces ¿cómo planeamos el próximo año el día del libro? ¿Sí? Habiendo aprendido de toda la gramática, de cómo funciona, cómo lo organizamos, algo tiene que decirnos ese proceso como puede llamarse sistematización o no, no sé todavía, de eso que pasa en el académico, pero puede haber otros escenarios en donde se producen, por ejemplo, el comité de convivencia, los casos que se llevan al comité, cómo funciona el poder, cómo funcionan las emociones, cómo funciona el saber, etc. Pero hay espacios instituidos que la gramática del saber escolar permite identificar. Entonces, esa es una forma de dejar capacidad instalada. Pero la otra, y a eso ha hecho mucho énfasis, en eso hace mucho énfasis Jaime, es lo de los aliados. Los PEI previó que tuvieran aliados, eso lo dijo la ley 115. Hay muchos PEI que lo tienen de papel. ¿Quién es su aliado? No, me acuerdo de un colegio, el éxito del barrio, el centro. ¿Por qué? Porque ellos nos donan unos kits, 100 kits al año. Entonces son aliados. Okay. A veces, y eso cuando los dan, pero otras veces lo pusieron porque firmaron un acuerdo y quedó. El PEI lo tiene, como a veces la Secretaría les pide a los rectores muéstrese cuántos aliados tienen, porque es uno de los indicadores del PEI, bueno, los 100. Aquí sería otra cosa, pensar los aliados, y no va a ser fácil, pero es la apuesta. Vengan, conversemos estamos armando un mapa de actores potenciales aliados, una tarea bien dispendiosa, y decidir quiénes son los potenciales aliados para hacer un mapa que se los llevemos al colegio y el colegio diga, ok, y este aliado, ¿qué es lo que hace y qué me ofrece? Y el colegio tiene que decir, me interesa este pedacito, esta actividad, este trabajo, este énfasis me interesa. Voy a agendarlo en mi cronograma de actividades. Pero el aliado no va a llegar allá a decir, sí, es que nosotros somos expertos en negociación de conflictos. Entonces vengan los del comité de convivencia y los personeros a un taller de negociación de conflictos. No. Tiene que llegar, si es que es bueno en negociación de conflictos, tiene que llegar a escuchar, a ayudar a pensar cómo tramitan los conflictos del colegio. ¿Cómo lo hacen? No, desde la gramática del saber escolar, o sea, ¿cómo lo hacen? Y como son expertos, venga, se vuelve como un sparring, como un feedback, como un espejo. ¿Qué me diría usted frente a lo que yo hago? Entonces, serían unos aliados y la idea es que se vayan quedando. Ojalá sean aliados locales, pero pueden ser distritales, nacionales, internacionales, pero se vayan quedando.
Es decir, que lográramos, el IDEF le tiene una apuesta interesantísima que todavía yo no la he conocido, pero tiene una gran apuesta habla del ecosistema educativo distrital. Entonces, si dejamos eso instalado también, yo creo que el IDEF, el colegio y su PEI va a lograr entender, mejor dicho, y los aliados, que son como los representantes de la sociedad, van a entender que la responsabilidad de la escuela, de la educación, no es solo de la escuela. Ellos, muchos de los aliados, van a traer muchas cosas y poco a poco van a ir permeando la dinámica de la escuela, pero pues tendrían que llegar para quedarse. Y eso hace que la escuela de verdad, como lo previó la ley 115 en un momento, sea una institución que cumple una tarea, pero no está sola. Bueno, yo creo que esto digamos, es un abrebocas de las bases que tienen nuestros proyectos y las grandes ilusiones, digamos, que tenemos en de poder aportar al desarrollo pedagógico de la ciudad desde lo que el IDEF es un secretario. Entonces, bueno, agradecemos muchísimo la asistencia, las preguntas, profe, muchas gracias por su participación. También, Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.